Recording in progress. Ok, entonces, retroalimentando todo lo que hemos visto en la reunión anterior, tenemos, partimos del cigoto, el cigoto sufre mitosis, cada subdivisión se le llama, se le denomina blastómera,
Luego sufre un proceso de compactación y se vuelve a subdividir y se convierte en mórula. En la mórula, en esa etapa, se forma una cavidad llamada blastocele. Y una vez que la mórula ya cuenta con blastocele, se le llama blastocisto. Ahora, en el blastocisto va a tener dos capas o dos masas celulares, una interna y una externa. La interna va a ser el embrioblasto y la externa va a ser el trofoblasto. Eh, de estas capas, el trofoblasto va a sufrir sus células van a sufrir un tipo de aplanamiento y se van a alargar, ¿ok? Y van a conformarme en la capa externa del blastocisto, que posteriormente va a ayudar a la formación de la placenta, como ya dije. Luego, el embrioblasto me va a formar lo que son los tejidos futuros del embrión. Entonces, en la maduración del blastocisto para su implantación, lo que va a pasar es que va a acumularse algunas células del trofoblasto, específicamente en el polo del embrioblasto. Esas células se van a acumular en este polo y van a empezar a penetrar o a erosionar las, la mucosa uterina, con el fin de que de implantarse el útero. Luego del embrioblasto se va a diferenciar la capa epiblástica y la capa hipoblástica. Ambas van a formar el disco germinal bilaminar. En la capa epiblástica se va a formar la cavidad amniótica, ¿no? Luego, por días, en el día 8, el trofoblasto se diferencia en citotrofoblasto y en sincitotrofoblasto. El citotrofoblasto va a ser la capa interna, que se va a mantener en proliferación, es decir, en subdivisiones, mientras que el sincitotrofoblasto va a ser la capa externa, la cual se va a encargar de desgastar el tejido uterino, ¿no? Con el fin de que de la implantación a la cavidad uterina. El día 9, el sincitotrofoblasto van a aparecer vacuolas, las cuales, como ya saben, por conocimiento de biología de primer ciclo, las vacuolas se van a encargar de almacenar más que todo agua, pero en este caso se van a encargar de almacenar sangre materna, ¿no? Estas vacuolas que aparecen se van a fusionar y a esa fusión se le va a llamar lagunas trofoblásticas, las cuales van a tener de función poseer sangre materna y el intercambio de oxígeno y de nutrientes entre la madre y el embrión. De la madre y el embrión, mejor dicho, ¿no? Entonces, continuando, tenemos el embrioblasto, que se diferencia en epiblasto y en hipoblasto. El embrioblasto de origen en los amnioblastos que van a recubrir la cavidad amniótica que anteriormente ya había mencionado. Luego, en el hipoblasto, las células del hipoblasto más la membrana exocelómica que vemos anteriormente, aquí está su descripción, me van a rodear lo que es el saco vitelino primitivo. Aquí tenemos esto de amarillo que estoy resaltando. Y recordemos que esta membrana, ¿qué función tenía? Esto recuerdan que anteriormente se llamaba blastocele. Lo que va a hacer la membrana exocelómica es convertir el blastocele en el saco vitelino. Esa es su función. Entonces, luego de ello viene la tercera semana, la semana de la gastrulación, en donde se van a formar los 3 capas germinales de las cuales van a nacer todos los demás tejidos y órganos del embrión. Ahí, una vez que se crean estos 3 discos, estas 3 capas, se va a dar lo que es la organogénesis, ¿no? Se van a empezar a crearse órganos. Y en este caso vamos a ver específicamente lo que es el sistema urogenital o, más específico, sistema renal. Cómo evoluciona la creación, la formación de los riñones. En un primer lugar, el sistema renal se va a originar a partir de una sola capa de estos 3. Recuerden que eran 3, ¿no? Mesodermo, ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, el sistema excretor o el sistema renal se va a originar a partir del mesodermo. ¿Pero qué tipo de mesodermo? Recordemos, o bueno, enseñándoles mejor dicho, el mesodermo va a tener partes, ¿ok? Entonces, nos ubicamos acá en el tejido embrionario, vemos que hay 3 capas, vamos a
situarnos específicamente en el mesodermo. El mesodermo va a tener tres partes. Acá está mi dibujo, disculpen si no está muy parecido. Bueno, tenemos acá a la notocorda, o también llamada mesodermo axial. En primer lugar tenemos al mesodermo axial. Al lado del mesodermo axial, ¿quién se va a encontrar? El mesodermo paraaxial. Recuerden, para, al lado ¿de qué? Del mesodermo axial. Entonces tenemos en primer lugar al mesodermo axial, luego tenemos al mesodermo paraaxial. Después del paraaxial, ¿quién se va a encontrar? El mesodermo intermedio. A partir del mesodermo intermedio se va a originar todo el sistema excretor, todo el sistema renal. ¿Okay? Entonces tenemos al mesodermo intermedio. Luego del mesodermo intermedio, por último, su última parte del mesodermo, tenemos el mesodermo lateral. El mesodermo lateral se va a dividir en dos tipos, mesodermo somático y esplácnico. Recuerdan que acá lo vimos en la formación del mesodermo extraembrionario. De este mesodermo extraembrionario van a formarse dos tipos, el mesodermo parietal y el mesodermo visceral, o también llamados mesodermo somático o mesodermo esplácnico, la cual la función de cada uno va a ser el somático, cubrir el amnios, y el esplácnico, el recubrimiento del saco uterino, que era esto, que anteriormente era ¿quién? El blasto celio. Entonces, continuando, el sistema renal van a ser a partir del mesodermo intermedio y se van a formar tres sistemas a lo largo de por ejemplo, en la semana 4 se va a formar lo que es el pronefros. A finales de la misma semana 4 se van a formar los mesonefros y en la quinta semana se va a formar lo que es el metanefros. Entonces, comencemos. Son tres sistemas por separado, ¿ok? Son sistemas renales que van a ir formándose y degenerándose, ¿ok? Entonces, en primer lugar tenemos al pronefros, o también llamado riñón rudimentario. Este pronefros va a originarse a partir de la cuarta semana y va a estar formado ¿por quién? Por grupos celulares, específicamente de 7 a 10 grupos celulares. Y a estos se les va a llamar nefrotomas. Ustedes me preguntarán, ¿qué son los nefrotomas? Los nefrotomas van a ser las unidades excretoras vestigiales. ¿Qué quiere decir vestigiales? Quiere decir órganos, tejidos, células que anteriormente poseíamos, pero ahora por la poca utilidad que tiene, se degeneraron. O sea, ya no existen, ya no tiene utilidad, no hay razón por la cual exista. ¿Ok? Entonces, este pronefros va a aparecer en la cuarta semana y va a desaparecer a finales de la cuarta semana. Acá tenemos un esquema. El sistema pronéfrico se va a originar básicamente en una región dorsal, cráneo. Luego le va a seguir el sistema mesonéfrico y por último el sistema metanéfrico. Continuamos con el mesonefros. El mesonefros va a aparecer a finales de la cuarta semana. Es decir, mientras el pronefros recién se está degenerando, se está desapareciendo a finales de la cuarta semana, allí mismo se está formando el mesonefros. Igual que la redundancia, ¿qué va a formar el mesonefros? Además de ellos mismos, me va a formar lo que son los conductos mesonéfricos. ¿Y de dónde van a derivar estos dos? De lo que anteriormente ya vimos, del mesodermo intermedio. Entonces, el mesodenefros y el conducto mesonéfrico me van a derivar ¿de qué? Del mesodermo intermedio. Allí mismo en el mesonefros, como anteriormente expliqué, se va a ir degenerando, desapareciendo el pronefros. Eso es lo que quiere decir regresión del pronefros. Regresión significa degeneración, desaparición de tal cosa. Entonces, en la regresión del pronefros se van a ir formando unos túbulos excretores, ¿ok? Estos túbulos se van a elongar, se van a alargar y van a constituir la forma de un asa en forma de S y van a adquirir la forma
de un ovillo capilar, el cual va a dar origen al glomérulo. Para que tengan más una idea, capilares, desglosando toda esta información. ¿Qué son los capilares? Los capilares básicamente van a ser como arteriolas o arterias, pero muy, muy, muy pequeñitas. Se ven microscópicamente. Esos van a ser los capilares. ¿Y por qué ovillo capilar? Bueno, porque los capilares van a estar enrollados entre sí y van a dar una forma de ovillo, ¿no? Entonces, y a este ovillo capilar, se le va a llamar como glomérulo. Entonces, nuevamente, retroalimentando, tenemos en la regresión del pronefros, es decir, en su degeneración del pronefros, se van a ir formando los túbulos excretores. Estos se van a alargar, van a adaptar a una forma de ovillo capilar y van a dar origen al glomérulo. Ahora, ¿qué va a suceder después? Alrededor de este glomérulo va a aparecer una cápsula, un tipo de capa que recubre todo este glomérulo. ¿Cómo se va a llamar? Cápsula de Bowman. Ahora, a este conjunto del glomérulo más la cápsula de Bowman, permítanme dibujar aquí un momento. Tenemos aquí el ovillo capilar o glomérulo. Luego por encima de va a aparecer lo que es la cápsula de Bowman. Esto es celeste. Y a estos dos, ¿cómo se les va a llamar? Al glomérulo más la cápsula de Bowman. ¿Cómo se les va a llamar? Corpúsculo renal. Esto apréndanselo bien porque es básicamente la base de lo que es histología renal, que es segunda semana del sistema excretor. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Glomérulo más cápsula de Bowman, corpúsculo renal. Luego, además de ello, ¿qué va a suceder con los túbulos excretores? El túbulo excretor, en una región lateral del mesonefros, va a ingresar al conducto mesonéfrico de Wolff. ¿Recuerdan que el mesonefros también me forma el conducto mesonéfrico de Wolff? Bueno, estos túbulos excretores se van a ingresar a estos conductos o van a unirse a estos conductos. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que me van a formar posteriormente durante el desarrollo? Esos conductos mesonéfricos o conductos de Wolff me van a formar lo que son los conductos deferentes o el epidídimos. Y los conductos de Wolff únicamente me van a formar eso en hombres. ¿Por qué? Porque en mujeres me va a desaparecer. No va a tener utilidad estos conductos de Wolff en las mujeres. ¿Por qué? Porque el conducto de Wolff básicamente va a formar como que un tipo de tejidos, órganos que van a ser útiles para el desarrollo de los genitales masculinos. Por lo tanto, no va a tener utilidad alguna que siga existiendo en las mujeres, por lo que se va a desaparecer en mujeres. Y por último, luego de ello, el mesonefros desaparece y tenemos al metanefros, que ya es el riñón definitivo. El metanefros va a aparecer en la quinta semana. Ahora sus unidades excretoras ya no se van a llamar nefrotomas, como vimos anteriormente. Ya no se van a llamar nefrotomas. ¿Cómo se van a llamar? Nefronas. Estas van a ser las nuevas unidades excretoras. ¿Qué va a suceder en el metanefros? Va a darse un desarrollo del sistema colector, que es un sistema de túbulos que se van a ir desarrollando a partir del ovillo capilar. Porque tenemos el ovillo capilar, el sistema colector básicamente va a formar el túbulo contorneado proximal, luego va a seguir el túbulo descendente del asa de Henle, el asa de Henle, el tubo grueso ascendente del asa de Henle, el túbulo contorneado distal, túbulo conector, túbulo colector. Esta va a ser su forma. ¿Okay? Entonces, el túbulo colector me va a formar todo eso. Y además de ello, además de ello, ¿qué es lo que me va a formar? Me va a formar pelvis renal, cálices mayores, menores, el uréter y los mismos túbulos colectores. Ahora, ubicándonos básicamente en la anatomía del riñón, ¿qué va a ser la pelvis renal? Acá iremos subrayando. Pelvis renal de color naranja. No, se va a parar.
de rosado, pelvis renal de color rosado, estamos subrayando. ¿Dónde se va a encontrar la pelvis renal? Específicamente aquí, en esta parte. Todo esto va a ser la pelvis renal. Todo esto que estoy subrayando va a ser la pelvis renal. Luego, ¿qué tenemos? Cálices mayores, de verde. Cálices mayores y menores. ¿Cuáles van a ser las cálices mayores? La subdivisión que tenga esta pelvis renal, ¿no? Estas van a ser nuestras cálices mayores. Estas ramas gruesas, todo esto va a ser las cálices mayores. Y ya por obvias razones, los cálices menores van a ser las subdivisiones de estas cálices mayores. ¿Las cuales van a ser? Estas que estoy colorando de celeste. Esas van a ser nuestras cálices menores. Su función, ¿cuál sería? Drenar la orina por la pelvis renal, luego de la pelvis renal. La orina va a filtrarse por el uréter, van a ir hacia la vejiga y posteriormente van a ser expulsadas por la uretra. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de la clase. Espero le hayan gustado de ella, hayan entendido más que todo. Si tienen alguna duda, me pueden consultar por mi número personal. Estoy como administrador en el grupo, tanto a mí como a Miguel. Les pueden consultar de anatomía, locomotor, receptor. Y en cuanto a lo que es bioquímica, también tenemos unas clases introductorias, pero se las estaremos apuntando en un drive porque nuestro centro de bioquímica no tiene un horario tan disponible para dictar unas clases en vivo. Entonces se les va a adjuntar un material de clase introductoria mediante un drive que se les dará alcance más tarde. Eso es todo, espero volver a verlos nuevamente aquí en las próximas semanas de enero que se van a abrir inscripciones. Ha sido un gusto. No sé si alguien quiere escribir algo por el chat, no sé. Ok, chicos, entonces eso sería todo. Gracias. Recording stopped.